Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature Wars, soy Maincop y aquí volvemos con el tercer capítulo y el trasfondo del Rune Wars. Vamos rapidito a saber más sobre la facción de los Utuk Ilan. Bien, vamos a ver el tercer capítulo de este folletillo que venía de la caja de inicio con el trasfondo de Rune Wars, trasfondo que ahora están desarrollando y que espero pues que desarrollen, ¿no? Aquí está el primer capítulo. Este es el segundo, ¿no? Con los reanimados. Y bueno, vamos a pasar al tercero. Ya nos metemos con la facción de los Utuk, o la raza de los Utuk. Ahora veremos de qué se trata concretamente. Y bueno, como con el resto, pues la entrada es una ilustración de más o menos las tierras, ¿no? Que el aspecto que tienen, ¿no? Aquí vemos pues su tipo de construcción, que aparecen construcciones hechas con huesos o algo así. En una tierra bastante desolada. Llena de cráneos en estacas, bastante desalentador estas tierras del Ru. Bueno, voy a leeros el prólogo y pasamos al detalle, ¿no? Del trasfondo en concreto. Bueno, el prólogo dice así: juro que nunca vi nada así. Una tierra baldía de rocas y huesos, de polvo envenenado y humo asfixiante. Nada crece en las tierras oscuras del Ru, salvo el mal, y nada más que la muerte mora allí. Pues lo dicho, no pinta muy bien esta facción, parece ser que nos encontramos con una facción bastante malvada, quizás un reflejo del caos en Warhammer Fantasy, yo no lo creo, ahora veremos, y os digo no lo creo porque claro, ya me lo he leído, pero sí nos encontramos contra una facción que puede ser la némesis de los buenos aquí, pero ahora veremos de qué se trata. Aquí nos encontramos una ilustración, es la única ilustración de las dos páginas, que es pues una hechicera, de hecho concretamente supongo que será la hechicera del Infernael de la que nos habla aquí, una ilustración bastante chula, las ilustraciones están bastante curradas, pero no es nada más, ¿vale? El capítulo este va a ser muy cortito porque ya pasamos al de los elfos, ya que nos han querido contar un poquito, no todo, sobre ellos, lo suficiente para que conozcamos así por encima el trasfondo y el mundo en el que nos estamos adentrando. Al igual que pasó con los otros capítulos, está contado de una manera determinada, no es simplemente os cuento la historia y ya está, sino que está contada de una forma diferente. Igual que el anterior capítulo estuvo contado por uno de los súbditos de Wildcard, este está contado de otra manera, y el de los elfos pues también está contado de un estilo diferente. Entonces se hace relajado leer esto y divertido porque las historias están narradas completamente de forma diferente, lo cual anima mucho a su lectura. Bueno, vamos a pasar al primer título, que se llama Los Utuk Ilan, y vamos a ver qué nos cuenta sobre ellos. Lo primero es que nos pone sobre aviso, y es que todo lo que nos vamos a encontrar aquí no es ni más ni menos que las crónicas realizadas por un profesor de la Universidad de Historia de la Roca Eterna de Puerto Cano, un tal Autorius. Y es él el que nos va a narrar, ¿no?, los datos que se tienen sobre los Utuk, porque eso es otra, ¿no? No vamos a saber toda la información sobre ellos, porque solo vamos a saber la información que se tiene dentro de las crónicas de este profesor, lo cual es bastante interesante. Supongo que a lo mejor cuando salga esta facción, yo espero que nos traigan más trasfondo sobre ellos y encontrarnos, ¿no?, pues más ampliada la información sobre esta facción. Y bueno, ¿qué nos cuenta este profesor de historia? Pues nos dice que los Utuk se tratan de tribus adoradores de demonios situadas en las tierras oscuras. Muy dentro de estas tierras se encuentra la Ciudad de la Negra, una fortaleza que supuestamente fue construida por Yoar con la sangre y los huesos de los cautivos de la primera oscuridad. En estas tierras pueden encontrarse torrentes de energía que emanan de valles ocultos con grietas hacia el Infernael. Al Infernael ya habréis dado por hecho de que se trata de una especie de infierno, porque ya nos han dicho en alguna que otra ocasión sobre los demonios del Infernael, así que podemos presuponer que es eso. Nos comenta, ¿no?, un poco sobre cómo era el aspecto de las tierras donde habitan, ¿no?, antes de que todo se fuera al traste. Nos dice que Ru antes era un mar de hierbas, pero que las artes oscuras usadas aquí fueron marchitando el lugar. Que existe el rumor de que un antiguo enemigo está a punto de volver de su exilio en el lejano oriente. Ahora nos pone aquí la llegada del enjambre de langostas. Recordemos que siempre se han estado refiriendo, ¿no?, como Yobar, el de las langostas, pues aquí ya vamos a saber qué son esas langostas. Y no son los bichos de la portada.
Ahora sabéis por qué. Nos comenta que en las crónicas más antiguas que han sobrevivido, dicen que Yobar era un chamán de los Utuk, que originalmente no era más que una tribu nómada que se hacía llamar Loktar, que viene a ser caminante de los sueños en su lengua. Parece ser que Timon Ran y Yobar pertenecían a esta misma tribu, pero las crónicas no explican su relación. Y aquí tenemos inciso importante, nos acabamos de enterar de que Timon Ran, ese héroe, ¿no?, de Terrinoth, que acabó con Yobar precisamente y rescató a Waekar, y que además creó el orbe celestial, ¿no? Creó las gemas esas que ahora pues ansía tanto Waekar, pues ahora resulta de que era de esta tribu, era de los Utuk, algo que no habíamos sabido hasta ahora, porque yo daba por hecho de que era un humano más, pero vemos que no, que pertenecía a la tribu de los Utuk, algo interesante, dato curioso aquí ya. Nos comenta que lo que sí se sabe por las crónicas es que Yobar ya era líder cuando Timon Ran nace. Dice que Yobar decide dedicarse por entero a la oscuridad y terminó anexionándose el resto de tribus, y aquellas tribus que no quisieron anexionarse con la suya, pues directamente las aniquiló. Después de eso dice que la tribu de Yobar pasó a llamarse Utuk Ilan. Las crónicas mencionan algunos personajes que pudieron ayudar a este chamán en su carrera por el control de todas las tribus. Habla de una bruja de los huesos llamado Karofen, de Merinesh el Terrible, Nachia, Doraul el Partehuesos y Kul. Comenta que los Utuk corrompidos vieron sus cuerpos deformados por la magia oscura, que cuando Yobar hubo controlado y preparado un gran ejército, comenzó la invasión de Tiladón en las montañas de Dunwar e incluso los confines de Jaimelin. Todo esto pues está hablando de la primera oscuridad. Sigue contándonos que después de muchos años de guerra, Yobar fue derrotado finalmente, pero con un coste alto. Por ejemplo, lo que ya sabemos, que la dinastía Penacor cayó, y datos nuevos: el rey elfo Thriumlabar, que Ashan el Anciano y el señor de las profundidades Halgir Gruson perecieron. Yo me imagino que o son personajes o todo directamente son los principales líderes. La cuestión es que dio un buen repaso a todas las cabezas de las facciones en aquel momento. Ya pasamos al siguiente subtítulo, que es Transformación en leyendas. Y aquí nos va a contar este profesor que no se ha vuelto a saber nada de los seguidores de Yobar desde el final de la primera oscuridad y la purga del Rur. Recordemos que la purga del Rur fue realizada por Waekar en venganza por cuando Yobar lo capturó en su fortaleza y lo torturó hasta casi la muerte, que recordemos que después que fuera derrotado por Timon Ran Yobar, Waekar cogió su ejército y se dedicó a exterminarlos a todos por el Rur hasta que no quedó supuestamente ninguno. Nos comenta que hace 50 años el mago Rhys realizó un estudio del Ru, pero no pudo encontrar ningún vestigio del enemigo. Se cree que realmente ya no queda nada de aquel linaje y de ellos solo quedan ya leyendas. Sigue contando el profesor de que algunas observaciones más recientes han detectado algunos Utuk, pero se piensan que son meras bandas de forajidos o salvajes aislados. Las verdaderas langostas, los Ilan, eran una legión imparable que solían integrar también demonios del Infernael. Aquí ya nos ha dicho que eran las langostas, ya nos lo ha definido. Han decidido vía trasfondo llamarlas langostas, me imagino porque eran tantos que arrasaban con todo a su paso, así que sí les viene bien, ¿no?, el sobrenombre de las langostas. El profesor nos sigue contando de que a día de hoy no hay ni rastros de magia de sangre o presencia demoníaca. Dice que si sucediera lo impensable y los terrores de la primera oscuridad volviesen, las baronías actual de Dakan caerían todas. Y ya sabemos por qué, ya sabemos que las baronías no están pasando por su mejor momento, el reino de Dakan está prácticamente en ruinas y evidentemente si vuelve a pasar la primera oscuridad no va a quedar nadie vivo ya. Por último, en este apartado, el profesor nos comenta que se decía que los Utuk eran tan numerosos que ennegrecían la tierra, que los demonios a sus servicios eran tan altos como castillos y sus heridas solo hacían aumentar su poder. Pero claro, que solo son leyendas. Sea como sea, y viendo que los ejércitos, bueno, pues traen, ¿no?, miniaturas a escala grande, ¿no?, así tipo monstruosa, por ejemplo, los gusanos o el dragón en los reanimados, los golem, ¿no?, tanto los rúnicos como los de hierro, esos en Dakan. Y bueno, por otro lado, pues en los elfos, ¿no?, de estos de los bosques, tienen, ¿no?, los hombres árboles, ¿no?, los guardianes. Pues no me daría, pues casi seguro que es probable que
cuando salga esta facción veamos algún que otro de esos demonios del Infernael. Bien, pasamos ya por este lado, empezamos ya prácticamente a terminar lo que sería este capítulo. Y vamos a caudillos y partidas de guerra. Al igual que pasaba con los anteriores capítulos, aquí nos va a explicar de una manera determinada, en este caso desde la perspectiva del profesor en su crónica, cómo está formado el ejército, ¿no?, de los Utuk-Ilan. Bien, ¿qué nos cuenta, profesor? Pues dice que las tribus se diferencian de las tribus orcas de las llanuras quebradas en rabia y sed de sangre. No usaban banderas para denotar su llegada, sino picas adornadas con huesos y restos de sus víctimas. Bien, pues aquí ya vuelven a mencionar los orcos. No sé qué apariencia tendrán los orcos de Rune Wars. En este caso, las miniaturas y demás, no sabemos si parecerán orcos de Warcraft, si parecerán orcos del Señor de los Anillos, si parecerán orcos tipo Warhammer. La cuestión es que la facción de los orcos está, esa raza está. No sé si saldrá como ejército, ya veremos, seguramente sí, si le dan caña a Rune Wars y lo desarrollan, pues seguramente terminaremos viendo tanto enanos como orcos, porque ya hemos visto que hay elfos. Pero bueno, lo importante es que esta facción es completamente propietaria, o sea, es propia, es de Rune Wars y es una de las que va a salir, es la siguiente en salir después de los elfos de los bosques, así que lo interesante es que han preferido sacar una facción propia antes de que irse a lo clásico. Bueno, nos sigue comentando este gran profesor que no buscan conquistar por recursos o tierras los Utuk, que sencillamente arrasaban y marchitaban allí por donde pasaban. No dejaban nadie vivo y los pocos que sobrevivían, pidiendo clemencia, eran usados para ritos de sangre. Vamos, que no dejaban piedra sobre piedra, no había nada. De ahí el sobrenombre de langostas. Nos comenta que estamos ante un ejército donde solo existe la ley del más fuerte y el poderoso, que son quienes dirigen al resto. Nos hablan de que los más rabiosos se usaban como fuerzas de choque, que los arqueros de la Legión de la Víbora remataban las puntas de sus flechas con cabezas de serpiente, que las enormes obscenidades preparaban el camino para el posterior baño de sangre, ya que detrás de ellas llegaban los desgarradores, bestias de color sangre que mutaban y devoraban todo a su paso. Bueno, pues ahí ha sido un muy breve, ¿no? Porque simplemente esta parte de aquí nos comenta pues cómo es su ejército, ¿no? Lo que se encontró durante la primera oscuridad, lo que relatan las crónicas. No podemos llegar a intuir realmente qué tropas vamos a encontrar en el ejército de los Utuk. En los elfos veremos que sí, pero en este más o menos podemos entender que vamos a ver miniaturas a melee probablemente, o por lo menos tipo berserkers, a distancia, ¿no? Esos arqueros con flechas de cabeza de víbora, los veremos, es evidente, van a tener arqueros y probablemente unidades de gran tamaño tipo ogro quizás, que son esas obscenidades, ¿no? Es como el de... Yo doy por hecho de que el personaje, ¿no?, que hablamos en la historia esta de aquí atrás, del elfo con el Pegaso, ¿no?, la que está más atrás, Ravos el Insaciable, pues me imagino que es una de esas obscenidades. Y luego los desgarradores, a salvo que sea una unidad propia, pues probable que no, que sean esos demonios del Infernael. Bueno, nos sigue contando que las armas usadas por los Utuk-Ilan eran curvadas, dentadas y de aspecto aterrador, que estaban fabricadas en hueso o en algún misterioso metal oscuro. Sigue contando el profesor que las hordas iban pertrechadas con arneses de cuero y hueso, tanto humano como animal, y que los talismanes usados por las brujas, creados a partir de los huesos, colmillos y garras, podían ser potentes e invocar con su poder a demonios del Infernael. Ya no nos cuenta nada más, ya pasaríamos a la parte aquí última, y bueno, más o menos podemos casi hacernos la idea de cómo va a ser el ejército de estos Utuk, un ejército de apariencia, por así decirlo, salvaje, mucho cuero, mucho adorno de pieles, de huesos podemos esperar, y unas tribus bastante bárbaras. Ya veremos cómo son las figuras, estaremos expectantes. De momento no han presentado nada, pero no creo que tarden mucho. Seguramente para julio o agosto, no creo que por mucho más tarde, tarden en presentarnos ya las miniaturas de ellos, porque los elfos ya están a punto de salir por ese momento y tendrán que ir mostrando cosas nuevas. Pero bueno, ya veremos, no os preocupéis porque esa información os la traeré. Y por último nos vamos a la hechicera del Infernael. ¿Qué nos cuenta aquí? Pues nos explica el profesor que Yobar condenó a su pueblo cuando realizó un pacto con los demonios del Infernael. Cuando la corrupción de este pacto se extiende, afecta a su pueblo y sus cuerpos mutaron, brotando de ellos blasfemas protuberancias óseas como garras y espolones. Recordemos que en la historieta de aquí atrás tenemos una ilustración de cómo son, ¿no?,
después de esa corrupción, la tenemos aquí. Bueno, ¿qué nos sigue contando? Dice que las denominadas brujas de hueso eran capaces de transformar en armas los huesos de los seguidores o romper el de sus enemigos, mientras las brujas de sangre podían curarse a sí mismas y a sus secuaces con la sangre de los enemigos. Aquí tenemos dos tipos de magia. Una curativa a costa de la energía vital de los demás, que es la clásica magia de sangre, y luego un tipo de magia destructiva, que seguramente será magia tipo demoníaca. Si nos vamos dando cuenta, cada facción usa una magia o es afín a una magia determinada, generalmente a dos. Pues aquí tenemos las dos magias afines a esta facción. Nos sigue, o más bien termina por contarnos el profesor, que la verdadera fuerza del poder de los Utuk estaba en los demonios que marchaban junto a ellos, que según los escritos de Aiden de Vinelveil, los demonios y otras atrocidades infernales se manifiestan por rituales oscuros. En batalla los demonios eran escasos pero casi invencibles. Bueno, pues ya está, esto es todo lo que nos cuentan, ¿vale? Lo siguiente serán los elfitos, que pasaremos al siguiente capítulo, aunque sea poco, pero bueno, prefiero dividirlo, ya sabéis, por capítulos, que así no se hacen extremadamente largos. Y bueno, pues ya vamos a pasar a las conclusiones mías, finales, siempre que os pongo en estos vídeos. Bien, pues ahí habéis tenido el breve trasfondo de los Tuk, una facción curiosa, interesante. Encontramos pues lo que sería, ¿no?, la siguiente facción malvada, entre comillas, de Rune Wars. Bueno, malvada depende, ¿no?, de quién la dirija, porque hemos visto que Timon Ram pertenecía a las tribus, ¿no?, de estos Sutuk. Lo que pasa que fue Yoar, el tipo este de las langostas, el que luego pues se dedicó a unificarlas por la fuerza, y aquellas que no se unieron a él, pues ya sabemos que las aniquiló, ¿no? Entonces pasamos de una raza que en principio era buena, no era pacífica, o por lo menos ya sabemos que Timon Ram no era malo, por lo tanto no creo que todas fueran malas, y aquellos que no eran malos, pues este hombre, ¿no?, este Yobar, las arrasó. La cuestión es que darán Utuk buenos, sea como sea, dentro de lo que vamos a ver, juego de miniaturas, está claro que no, ¿vale? Nos vamos a encontrar con una facción muy similar al tema de la destrucción de la primera oscuridad. Así que a ver qué aparece, ¿no? Demonios, está claro que pondrán demonios, tendremos magia de sangre, magia de destrucción y diferentes tropas en una facción bastante destructiva. Si ya de por sí tenemos a Waker con los reanimados, pues aquí tenemos una facción curiosa, una raza completamente nueva, no vista antes. Que sí, bueno, usan demonios, pero al menos la facción... no estamos ante una facción de orcos, ¿vale? Porque ya sabemos que los orcos existen, pero son otra cosa completamente diferente. Estos no son orcos. Pero bueno, veremos orcos más adelante. ¿Quién sabe? De momento no lo sabemos. Solo sabemos que están los Utuk estos, que pintan bien. Sabemos que está la bruja esa que mató a aquel elfo. El tal Rabos, ¿no? El devorador. El Rabo, el insaciable. Luego unos cuantos de personajes aquí que se mencionan, pero no los detallan más. Espero que cuando salgan las cajas de inicio de los elfos y los Utuk, pues traigan más trasfondo, o por separado pues saquen alguna novelilla o algún libro que continúe el trasfondo, porque está bastante interesante. Y bueno, no hay mucho más que añadir. Ahí están los Utuk, una raza completamente diferente. Voy a llegar hasta aquí, que las tenemos aquí. Este sería un Utuk. Y bueno, a ver qué nos depara más adelante el resto de trasfondo, que ya pasamos al final. Último capítulo 4 será con los elfos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, suscribiros si no lo estáis para manteneros al día de todas nuestras novedades. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar ahí, por seguirnos, por todo el apoyo que nos dais y demás. Estamos muy agradecidos con todo eso. Y nada, un me gusta para que llegue más gente, más wargamers y players, sepan que aquí está el trasfondo de Rune Wars. Y poco más, os emplazo al último capítulo 4 del trasfondo. Ya luego más trasfondo sobre Rune Wars. Voy a tratar de ver si encuentro algún extracto más, pero ya nos avisaron de que esta es la primera vez que el trasfondo de Rune Wars, o todo lo referente a Terrinoth, en realidad se da de sí, se trabaja. Así que bueno, ya es esperar, ¿no?, de que salga más. Sin más, hasta la próxima.